Buenas, hoy vamos a hablar un poco acerca de la tarjeta, la placa Arduino Uno, muy conocida y famosa en el mundo de la electrónica, y la vamos a utilizar como base para poder iniciar la programación o poner en práctica lo que hemos visto de programación. Podemos observar acá que acá tenemos el microprocesador. Esta es la parte central del cerebro. Tenemos el microprocesador, este sería el cerebro de la placa Arduino. Vemos acá, tenemos acá lo que se conoce como el bloque de la alimentación o de la energía. En este bloque nosotros vamos a tener la posibilidad de tener salidas de 3,3 voltios, de 5 voltios. Vamos a tener dos terminales de GND, que sería en este momento los elementos más importantes a tomar en cuenta en este bloque. A la par podemos encontrar las entradas analógicas, que van desde la 0 hasta la 5 para darnos 6 entradas analógicas. Esta parte de acá es el bloque de la fuente de alimentación, que la vamos a ver en la siguiente video, en la siguiente transparencia de forma más profunda. Y precisamente acá tenemos las salidas y entradas digitales, que en el caso del Arduino Uno son 14 y que va a ser el producto de estudio de esta clase. Acá tenemos la fuente de alimentación, el área de la fuente de alimentación, con el propósito de poder comentárselas de una hora. La alimentación va a estar formada por dos elementos. La primera es el conector USB. A través de este conector vamos a poder obtener datos del PC. Entonces estos datos vienen del PC al Arduino. Pueden ser del PC al Arduino o del Arduino al PC. Esa sería la primera función del conector USB. En el segundo caso, el conector de USB lo podemos utilizar también para obtener de la fuente de alimentación del computador 5 voltios en corriente directa, y de esa forma, a través del USB, nosotros vamos a poder alimentar a la placa Arduino y obtener también de aquí la energía para manejar algunas salidas. Aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque resulta que también el Arduino nosotros lo podemos alimentar externamente, o sea, con una fuente de energía, ¿verdad? Una fuente de energía externa, Muy bien, ahora, estos 5 voltios vienen del conector USB de la PC, por lo tanto, no se recomienda que maneje más de 500 miliamperios. Cuando nosotros aquí en la placa alimentamos distintas cosas, muy posiblemente esta alimentación va a superar a esos 500 miliamperios. Al superar a estos 500 miliamperios, entonces podría ser que nosotros dañemos el conector USB de la computadora. Esto implica entonces que se hace necesario una alimentación externa. Esta alimentación externa entra a través de este jack y pasa por este regulador de tensión. Este es un regulador de la familia 78XX. Recuerden que 78 lo que implica es que es un regulador para tensión positiva, y XX lo vamos a sustituir por el valor de la tensión que él va a regular. En este caso es un regulador 7805. Eso quiere decir que este dispositivo va a tener una tensión de entrada, va a tener una USC de entrada y la va a regular a 5 voltios de salida. Ahora, para que esto funcione, este regulador, la tensión de entrada tiene que ser un poquito mayor a los 5 voltios, si no, él no entra en regulación. Por lo tanto, se recomienda que el valor mínimo que nosotros apliquemos a esta tensión sea precisamente de 5,5 voltios. Ahora, si nosotros aplicamos una tensión menor a 5,5 voltios, resulta que este regulador no estabiliza y la placa no trabaja. Por eso acá vemos que la recomendación es
usar una tensión mínima de 7 voltios y no mayor a 12 voltios para que este regulador no tenga que comprometerse con la disipación de potencia a raíz de la diferencia de tensión. Entonces, un error común es alimentar aquí con 5 voltios. Cuando yo alimento aquí con 5 voltios, resulta que la placa no entra en funcionamiento, y es precisamente por lo que les acabo de decir. Como él tiene que estabilizar a 5 voltios la tensión que está para alimentar a la placa, entonces implica que gracias a este regulador nosotros necesitamos mínimo 5,5 voltios de entrada, mínimo 5,5 voltios de entrada, si no, no nos funciona. Eso cuando la alimentación es externa. Ahora, si la alimentación es por USB, como la USB viene del conector USB del PC, entonces los 5 voltios que yo estoy obteniendo acá no pasan por este regulador. Por lo eso es que aquí acepta una alimentación de 5 voltios. Mientras tanto, aquí externamente no nos acepta una alimentación de 5 voltios. Este botón de reset es para reinicializar la placa cada vez que nosotros lo requerimos. Entonces simplemente oprimimos el botón y el programa vuelve a comenzar a ejecutarse desde la primera línea en adelante. Lo que hace es reinicializar el programa, no resetea la parte de hardware. No resetea la parte de hardware. Ok, eso sería con respecto a la alimentación. Muy importante, esta es a través del cable USB que viene de la computadora, y esta es a través de una fuente externa, ¿verdad? De una fuente externa de alimentación. Y por lo tanto la tensión debe oscilar entre 7 y 12 voltios de la fuente de alimentación. Otra nota importante: para esta fuente externa se suele utilizar una batería cuadrada de 9 voltios con un conector en sus terminales y un jack de conexión para conectarlo en este conector hembra. Entonces el macho se conecta aquí y obtendríamos la alimentación media. Como este es de 9 voltios, no hay ningún problema. Entonces este regulador lo estabiliza a 5 voltios y ya nuestra placa funcionaría común y corrientemente, en forma correcta. Muy bien, hasta aquí con respecto a la alimentación. Ahora vamos a hablar sobre precisamente estos 14 pines que tenemos aquí. Estos pines que tenemos aquí son las entradas o salidas digitales. Entonces, primero, yo las puedo configurar como entradas o las puedo configurar como salidas. Eso va a depender de la forma en que yo escriba el código, pero ambas se pueden aplicar. O sea, yo puedo tomar, por ejemplo, el pin número 10 y lo puedo configurar como una entrada o lo puedo configurar como una salida. En este caso estamos hablando de entradas o salidas digitales, porque estas entradas o salidas solo van a permitir dos estados: 0, que sería igual a abajo, o a low, todo en mayúscula, o 1, que sería igual a alto, o a high, Esto nos va a dar como resultado que nosotros vamos a poder, si es una salida, vamos a poder poner en esa salida un nivel alto. Este nivel alto equivale a 5 voltios. Muy importante recordar, un de corriente lenta. Y este nivel bajo evidentemente va a equivaler a 0 voltios de corriente directa. Entonces, cuando yo programo una terminal como salida, o ejecuto el programa para que esta terminal sea de salida, en este caso yo voy a programar una terminal de salida. Entonces esta terminal de salida va a poder tener entonces un valor de 1 o un valor de 0. Ahora, cuando hablamos de salida, yo voy a decir que yo voy a escribir, repito, voy a escribir datos en esa salida.
Repito, voy a escribir datos. Mientras que si yo la programo como entrada, entonces voy a leer datos. Voy a leer datos de ahí. Repito, voy a leer datos. Entonces, esto es muy importante y por eso lo vamos a volver a repetir. Estos 14 pines se pueden programar como entradas o como salidas. En ambos casos son de carácter digital. O sea, estas entradas y estas salidas son de carácter digital. Eso quiere decir que yo voy a poder sacar de ellas, si es una salida, un 1 o un 0. Esto equivale a 5 voltios en corriente directa. Y este 0 serían 0 voltios en corriente directa. Ahora, como es una salida, yo voy a decir que yo voy a escribir. Voy a escribir datos aquí. Cuando es una entrada, yo puedo meter en esta entrada también un 1 o puedo meter un 0. O sea, puedo poner meter tierra o 0 voltios o puedo meter 5 voltios. Y voy a decir que en el caso de las entradas yo lo que hago es leer datos. Voy a leer datos porque es de entrada. Entonces en las entradas leo datos, en las salidas escribo datos. Pero un hecho importante que hay que recordar es que cualquiera de los pines puede ser cualquiera de las dos cosas. Lo que sí no puede ser es una entrada o una salida al mismo tiempo. O las configuro como entradas o las configuro como salidas. Pero no puedo configurarlas al mismo tiempo como entrada y salida. Ok, para poder programar esto como entrada o como salida, nosotros lo que tenemos que utilizar sería precisamente estas instrucciones. La primera de ellas es pin mode. Pin mode es una instrucción que está dentro de la memoria del microcontrolador y que él la interpreta y sabe que con pin mode yo lo que le estoy diciendo es, mire, tiene que tomar y el siguiente pin, el siguiente número de pin que yo voy a poner aquí, configúrelo como una salida. Entonces, para configurar salidas, yo lo que voy a usar es primero la instrucción pin mode. Pin mode. Ojo, muy importante. Fíjense ustedes aquí que la M se escribe con mayúscula. La sintaxis en programación es importantísimo. Por lo tanto, la M debe de ir con mayúscula. Debe escribirse exactamente así como se está escribiendo ahí. Después de pin mode, lo que tengo que hacer es abro paréntesis y pongo el número del pin. Vamos a suponer un caso que voy a escoger el pin número 4. Yo quiero que el pin número 4 sea de salida. Entonces pongo coma y después tengo que colocar la instrucción out de salida. ¿Verdad? Output. La instrucción output. Y toda tiene que estar escrita en mayúscula, como ustedes lo ven aquí. Toda tiene que estar escrita en mayúscula. Repito, toda tiene que estar escrita en mayúscula. Y cerrar, como ya se les ha explicado, la línea de programación con punto y coma. Entonces, para resumir, la primera parte, lo primero que tenemos que hacer es declarar a este pin, digamos el pin 4, como un pin de salida. Para eso lo hacemos con la instrucción pin mode, entre paréntesis el número de pin, que en este caso aquí sería 4, lo separo con una coma y seguido de eso tengo que anotar la palabra output, o sea salida, toda en mayúscula. Cierro paréntesis y acabo la línea de programación con un punto y coma. Una vez que nosotros hayamos hecho eso, resulta que ya entonces este pin 4 sería una ¿qué? Una salida digital. Pero en ella yo puedo escribir un 1 o un 0. Alto o bajo. Para eso vamos a usar la instrucción digital write. Digital write es una instrucción que le dice al microprocesador, oiga, fíjese en el pin que sigue, en este caso 4. Ya es una salida. ¿Por qué? Porque ya yo aquí lo declaré como una salida. Entonces con digital write yo lo que le estoy diciendo al microcontrolador es, tome el pin 4 y escriba que algo ahí. ¿Qué es lo que tiene que escribir? High. High, recuerden que era alto, ¿verdad? High sería alto. Por lo que es lo mismo un 1
o lo que sería lo mismo, en esa salida tendríamos 5 voltios de corriente directa. Ahora, si yo lo que quiero escribir es un 0, uso la misma instrucción de digital read, el número de pin, que según el ejemplo debería ser 4, pero esta vez escribo la palabra low en mayúscula, todo igual que high, ¿verdad? Low, que quiere decir bajo, ¿verdad? Que quiere decir bajo, o lo que sería lo mismo, 0, ¿verdad? 0, hay 0 voltios ahí. Entonces, de esa forma, yo primero declaro al pin como salida. ¿Con quién? Con pin modo. Y después, con digital write, agregando la palabra high o low, voy a poder escribir un 0 o un 1 en esa salida que ya yo programé gracias a esta instrucción de programación. Si ustedes observan, también acá, ¿qué tenemos que hacer? Terminar con punto y coma. Terminar con punto y coma la línea de programación, porque si no, el microcontrolador no sabría dónde acaba esta línea de programación. De esa forma es que nosotros podemos entonces utilizar una salida digital. Primero, la declaro como salida con la palabra output. Recuerden que vimos que teníamos aquí entradas. Para entradas, que va a ser nuestra siguiente clase, lo podemos hacer declarándolo como input de entrada. Entonces sería la misma sentencia, nada más que aquí ponemos en lugar de output, ponemos la sentencia input, la palabra input. Entonces nos quedaría pin mode, el número del pin, digamos, y si queremos seguir siendo que es el ejemplo 4, coma. Entonces si yo le pongo un input, entonces lo que sería es una entrada, y entonces automáticamente ya yo no puedo utilizar esto, porque digital write es para escribir en ese pin, y solo podemos escribir si es una salida. Si yo la declaro como entrada, voy a tener que usar aquí otras sentencias, otras líneas de programación que vamos a ver en la siguiente clase. En esta nos vamos a concentrar precisamente en trabajar con las salidas digitales, y para eso, repito, lo que ocupamos son estos 3 procedimientos: pin mode para declararlo como salida o entrada, digital write en high para que sea escribir un 1 en esa salida, o digital write low para escribir un 0 en esa salida. Ok, para continuar vamos a ir desarrollando un ejemplo de un programa y cómo vamos a ir acomodándolo de tal forma que podamos utilizar estos pines como salida. Lo primero que tenemos que recordar es las partes de un programa. Bueno, en este caso tenemos acá el encabezado, ¿verdad? El encabezado. Recuerden que el encabezado, nosotros lo que vamos a poner es todo lo necesario para que antes de que alguien comience a revisar el programa sepa qué va a hacer ese programa. Aquí se pueden poner fechas, se puede poner el nombre de la persona que lo hace, la versión. Podemos decir que ya estamos escribiendo un programa y es la versión número 1 o número 2 de ese programa. Podemos toda la información necesaria. Recuerden que la idea es que este encabezado tiene que ser invisible para el microcontrolador o la computadora. Entonces eso lo logramos precisamente iniciando con un slash asterisco. Acá metemos todo lo que tenemos que escribir y cerramos con un asterisco slash. De esta forma, todo lo que esté aquí en medio va a ser solo existente para el programador. Solo el programador sabe que eso está ahí. El computador, el microprocesador o lo que sea la máquina que esté interpretando este código no va a saber que esto existe. ¿Por qué? Precisamente por estas terminaciones. Recuerden que habíamos visto que cuando queríamos un párrafo lo hacíamos así. Cuando queremos solo una línea de comentario lo hacemos con slash slash, y aquí escribimos la línea de comentario. Una vez que hemos hecho el encabezado, tenemos que ir a la segunda parte del programa. La segunda parte de la estructura del programa, en este caso, va a estar conformada por el espacio conocido como, o la función conocida como voiceRap. Esta función tiene una particularidad: solo se ejecuta una única vez cuando el programa empieza a correr. O sea, este sería el inicio de nuestro programa. El inicio, el programa empieza a correr y llega a la función voiceRap.
En la función VoiceRap nosotros vamos a poner una serie de datos que vamos a ir aprendiendo cuáles son. Se declaran puertos, variables, se inicializan datos, una serie de situaciones que van a ir dentro de este VoiceRap, y este VoiceRap se ejecuta solo una vez. Ahora vamos a ver porque hay una parte aquí del programa, aquí, que se va a ejecutar varias veces. Entonces, en este caso, en el VoiceRap va a estar acá, y vean que lo abrimos con una llave. Se abre la llave, aquí se coloca todo lo que tiene que ir en esta función, y después la cerramos con una llave. Una vez hecho eso, entonces iríamos a la tercera parte y última en este caso, que es la función VoiLoop. Recuérdense que loop es lazo, ¿verdad? Esto es un lazo. Entonces la función VoiLoop es la que se va a repetir constantemente, y es donde va a estar el cuerpo del programa. O sea, el programa, lo que yo quiero que haga, va a estar escrito aquí en la función VoiLoop, o en la función de lazo. Esta función, una vez que termine aquí, se inicia automáticamente, entonces se convierte en un ciclo. Eso es exactamente un ciclo, y va a salir de este ciclo hasta que yo desconecte el sistema, o que por algún medio le ayude a salir del ciclo. Muy bien, vamos a analizar el siguiente ejemplo con el propósito de poder dejar más en claro lo que hemos visto. Podemos observar acá, entonces, en este ejemplo que tenemos acá, el encabezado. Recuerden que dijimos que el encabezado del programa es donde nosotros vamos a especificar qué hace el programa y todos los datos que consideramos necesarios para que se comprenda la realización del programa. En este caso, vemos que el programa dice que va a encender y apagar un LED. O sea, va a encender y apagar un LED. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En el apartado del VoiceRap es donde nosotros vamos a declarar los pines, si son de entrada o son de salida. Recuerden que esto lo voy a hacer a través de la función pinMode, y la palabra output si es de salida, input si es de entrada. En este caso, la instrucción me está diciendo pinMode pin 3, o sea, yo voy a usar el pin número 3, y este pin número 3 lo voy a declarar de salida. Entonces, ¿qué vamos a declarar entonces en el área del VoiceRap? Es si el pin es de salida o si es de entrada, y eso lo voy a hacer con la instrucción pinMode, y declaro si es salida o si es entrada. En la tercera parte del programa nos encontramos entonces el VoiLoop, o sea, el lazo del programa. Acá dijimos nosotros que íbamos a poner el cuerpo del programa. Acá íbamos a tener el cuerpo del programa. En este cuerpo del programa podemos simple y sencillamente encontrar que acá vamos a ir desarrollando qué queremos que haga el programa. O sea, recuerden que el programa ya va a encender y apagar un LED. Entonces, para encender un LED yo necesito poner la salida en high, o sea, en 1, que es equivalente a 5 voltios, repito, que es equivalente a 5 voltios. Una vez que yo haya puesto esa salida, que en este caso es la patilla número 3, en alto, entonces le voy a decir, espérese un momentito ahí, con eso en alto. En este caso, para hacer eso vamos a usar la palabra delay, o la instrucción delay. Abro paréntesis y pongo un número, cierro paréntesis y de nuevo termino la línea de programación con punto y coma. Ahora, este valor de acá es en milisegundos. Este valor de acá es en milisegundos. Por lo tanto, cada 1000 milisegundos me van a dar un segundo de retraso, un segundo de atraso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá simple y sencillamente vengo, inicio el programa con la función VoiLoop, enciendo o activo la patilla número 3 poniéndole en alto. Automáticamente esto le pone una tensión en la patilla de 5 voltios, me encendería el LED, me espero un segundo, ven aquí, me espero un segundo, esto producto de usar la instrucción delay, todo en minúscula, hablo paréntesis, pongo el valor que yo quiero que de retardo, cierro paréntesis y termino la instrucción con punto y coma. Obsérvense también que en cada línea
existe un comentario, ¿verdad? Abrimos, porque como es una línea de comentario, lo abrimos con el slash, comento de tal forma que yo pueda saber qué está pasando en esta línea y así puedo después identificar qué fue lo que ocurrió. Una vez que ya yo haya esperado un segundo, entonces tomo y usando la misma instrucción digital write, entonces voy a apagar el pin 3. ¿Con qué? Con un low. Recuerden que low equivale a poner 0 voltios en esa salida, porque yo aquí lo declaré como salida, ¿verdad? Entonces automáticamente me apaga el LED y volvería a esperar un segundo. ¿Para qué espero un segundo? Una vez que yo espero un segundo, entonces automáticamente el ciclo vuelve a iniciar, porque recuerden que estoy en el ciclo de la función loop, o sea, lazo. Entonces, ¿qué estaría haciendo esto? Enciende el LED, espera un segundo, apaga el LED, espera un segundo y ahí se mantendría en ese ciclo constante hasta que yo lo saque de este ciclo. Para conectar esto al Arduino tenemos que seguir este modelo que está acá. Observen ustedes que nosotros tomamos las entradas o salidas digitales. Recuerden que en este caso solo estamos utilizándolas como entradas, como salidas digitales. Y entonces yo voy a conectar en este caso un LED para poder ver el dato de salida que yo estoy enviando ahí. Entonces aquí lo que voy a hacer es, fíjense, es que estoy asociando al LED, le estoy asociando una resistencia. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, el objetivo de eso, si lo vemos aquí más en detalle, es que estas salidas, por ejemplo la 13, tiene una corriente máxima de salida que es aproximadamente de 150 miliamperios. O sea, yo no le puedo pedir a esta salida más de 150 miliamperios. Además, recordemos, que lo habíamos mencionado anteriormente, que este diodito LED, ¿verdad?, que va a emitir luz, funciona con una tensión de aproximadamente 1,3 voltios a 3 voltios. Y aquí, cuando nosotros activamos esta salida, yo estoy poniendo aproximadamente 5 voltios. Por lo tanto, tengo que proteger la corriente de salida del pin del Arduino y además el diodo LED para que no se quede. Para hacer eso, nosotros lo que vamos a hacer es generar lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo aquí el pin 13. El pin 13 va a ir a una resistencia. Esta resistencia va a ir a la terminal positiva del diodo LED. Y por último, la terminal negativa del diodo LED la voy a conectar a tierra, o lo que sería lo mismo, a GND. Recordemos que el Arduino tiene varias GND. Por ejemplo, una de ellas está aquí y tiene dos en el bloque de alimentación. Entonces, esta resistencia se recomienda que sea de aproximadamente 220 ohms. ¿Qué va a pasar? Que fíjense que acá, en este pin, cuando yo lo pongo en alto, lo que estoy haciendo es poniendo 5 voltios acá. Por lo tanto, hay que observar que esto es una serie. Entonces, estos 5 voltios se van a dividir entre la tensión de la resistencia y la tensión del diodo LED. O sea, estas dos tensiones sumadas me tienen que dar 5 voltios. Así yo me estoy asegurando que esta tensión nunca va a ser 5 voltios, sino que va a ser parte de estos 5 voltios. Y de esta forma nos aseguramos que no sea ni menor a 3 voltios, ni menor a 1.3 voltios, ni mayor a 3 voltios. Así que con esta resistencia que yo estoy colocando acá, protejo al Arduino de que no se queme la salida por un exceso de corriente. Y además protegemos al diodo LED de que la tensión esté dentro del rango de 1,3 a 3 voltios. Entonces es fundamental usar esa resistencita para proteger el Arduino y al diodo LED. Con esto en mente, entonces vamos a observar acá. Acá lo que tenemos de nuevo es el programa, o sea, esta parte de acá es el encabezado, que ya vimos que lo iniciamos con /* y lo debemos cerrar con */ para que todo esto que está acá
se convierta en un comentario y que no afecte al programa. Seguidamente tenemos acá de nuevo la parte del void setup, donde ¿qué hacíamos en el void setup? Definíamos, muy importante, si los pines iban a ser de entrada o de salida. En esa parte es que lo hago. En este caso estamos usando el pin de salida, entonces usamos pin mode, el pin de ejemplo es el 3 y lo estoy utilizando como salida, Y por último vamos a encontrar entonces de nuevo el cuerpo del programa, donde está el void loop, que es el lazo, y entonces aquí es donde escribimos lo que queremos que haga el programa. En este caso, a través de esta instrucción, ¿verdad? Digital write, poniendo el pin 3 en alto, encendemos el LED, esperamos un retardo de 1 segundo a través de la función delay, y recuerden que el tiempo que yo pongo aquí es en milisegundos. Después de eso, que pase ese segundo, apagamos el LED como poniendo el pin 3 en bajo a través de la instrucción digital write, esperamos otro segundo y de esta forma se cierra el ciclo, y entonces este cuerpo del programa lo que va a hacer es encender o apagar este LED que está acá, que es el LED número 3 para nuestro ejemplo. Ok, una vez acá en el simulador tenemos nuestro programa. El programa, como ustedes pueden ver, tiene aquí el encabezado, tiene en esta parte de acá encontramos nuestro void setup, y en esta otra parte de aquí encontramos nuestro void loop. Ya sabemos que la idea sería controlar este LED número 3 y que en este LEDcito debería encenderse y apagarse con una diferencia de 1 segundo, porque es el tiempo que nosotros le pusimos. Entonces corremos el simulador. Una vez que estamos corriendo el simulador, empezó, estamos acá y observen ustedes ahí cómo podemos ver que el LED empieza a parpadear, ¿verdad? Empieza a encenderse y a apagarse. ¿Por qué? Porque el programa está corriendo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el programa? Enciende el LED, espera 1 segundo, apaga el LED, espera 1 segundo, enciende el LED, espera 1 segundo, apaga el LED y espera 1 segundo. Bueno, pero ¿por qué no le damos una aplicación más interesante a este asunto? Si ustedes ven, acá yo tengo en la terminal 7, 6 y 5 tenemos 3 LED. Este LED es de color rojo. Este LED es de color rojo. Este LED es de color amarillo. Y este LED es de color verde. Este es de color amarillo. Rojo, amarillo y verde. ¿A qué se les parece a ustedes? Sí, ¿verdad? A un semáforo, ¿verdad? A un semáforo. Entonces, una aplicación para lo que hemos visto hoy es que vamos a construir un semáforo. Vamos a construir un semáforo utilizando la salida 7, la salida 6, la salida 5 y estos LED que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a escribir ese programa? Bueno, vean qué simple. Lo primero sería el encabezado, ¿verdad? Entonces yo voy a cambiar rápidamente el encabezado y voy a decir que este programa es para el control de un semáforo. Es para el control de un semáforo. Punto. Ahora, aquí, observen ustedes, nosotros tendríamos que escribir muchas cosas, pero también podemos usar un truco. Aquí se vale copy-paste. Exactamente. Entonces, fíjense que aquí, ya yo tengo aquí que pin mode, o sea, es para declarar el pin 3 como salida. Entonces yo voy a cambiar y voy a decir que yo aquí el que quiero declarar es el pin 7. ¿Por qué? Porque es el primer pin que yo tengo. Una vez que yo haya hecho eso, entonces yo puedo darle control C, le doy control V, le vuelvo a dar control V, y ya tendría yo las 3 sentencias, las 3 líneas de programación para programar como salidas el 7, el 6 y el 5. Entonces en esta primera ya tengo, en la primera voy a separarlo un poquito para ahora, a la hora de explicarlo y quede bien detalladito. Entonces, en esta primera ya declaré mi pin 7 como salida. Nada más voy a cambiar aquí entonces que este es el pin 7. Aquí yo voy a cambiar el 7 por un 6. Entonces automáticamente ya cuando yo corro el programa se va a quedar claro que yo lo que estoy haciendo es cambiando, poniendo el pin 6 como salida. Entonces aquí pongo como salida
Y ahora voy a cambiar este 7 por un 5 porque yo necesito también programar al pin 5 como salida. ¿Por qué eso? Observemos. Simple y sencillamente, ¿qué era lo que pasaba? En el void setup yo iba a declarar a todos los pines que tengo como salida o como entrada. Yo voy a usar aquí estos pines, el 6, el 7 y el 5 como salidas, ¿verdad? Lo voy a usar como salidas. Tenemos hoy un problemilla ahí con esto. Lo voy a declarar como salidas. Entonces, al declararlos como salidas, yo tengo que indicar cada uno de ellos. O sea, tengo que hacer un renglón de programación para el pin 7. Tengo que meter un renglón de programación para el pin 6 y tengo que meter un renglón de programación para el pin 5. O sea, es para el pin 7, para el pin 6 y para el pin 5. Y los tengo que declarar como salida a cada uno de ellos. Como salida a cada uno de ellos. Recuerden que siempre que declaramos un pin como entrada o como salida, eso se hace ¿en dónde? En el void setup. En el void setup. Una vez que ya yo declaré a mis pines, a los 3 pines que voy a utilizar como salidas, entonces veamos acá. Con este primer bloque del programa, yo encendía o apagaba un LED, que en este caso era el número 3. Entonces yo ahora voy a decir, voy a usar este bloque y lo voy a utilizar para encender o apagar el LED rojo, que es en la salida 7. Entonces voy a cambiar el 3 por un 7. Y aquí, entonces ahora voy a poner aquí pin 7, digamos, en alto. Pero voy a hacerlo más bonito. Voy a poner aquí, enciendo luz roja. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy haciendo con esta instrucción. Después aquí pongo un retardo de tiempo. ¿Para qué? Para que la luz roja esté encendida. Y después tengo que apagar la luz roja. ¿Cómo apago la luz roja? Precisamente la luz roja la puedo apagar. En este caso voy a apagar la luz roja poniendo el pin 7 en bajo. ¿Cómo hago eso? Con Digital Write pin 7 y lo pongo en bajo con low, ¿verdad? Con low lo pongo en bajo. Aquí, ¿qué estaba haciendo? Estoy poniendo el pin 7 en alto con Digital Write. Entonces lo pongo en alto para encender. ¿Por qué? Porque alto, ¿qué era? Alto son 5 voltios, ¿verdad? Son 5 voltios. Alto son 5 voltios. Y low, ¿qué era? 0 voltios, ¿verdad? Low es 0 voltios. Low es 0 voltios. Entonces, en este caso, simple y sencillamente, con aquí enciendo luz roja, aquí apago la luz roja. Aquí apago la luz roja. Espero otro segundo y entonces, ¿qué debería pasar aquí? Entonces aquí vamos a poner aquí apago luz roja. Así de simple. ¿Qué debería poner yo aquí? Ok. Aquí nosotros lo que deberíamos ahora es precisamente, repito, lo que deberíamos es, ya encendí y apagué la luz roja. ¿Qué sigue? Encender y apagar la luz amarilla. Entonces, vean lo que se vale aquí. Yo puedo copiar esto, le doy control C, me vengo aquí, doy control V y ya pegué esa parte del programa. ¿Qué tengo que tener cuidado? De hacerle los cambios del caso. ¿Qué quiero aquí? Encender la luz amarilla. ¿Cómo enciendo la luz amarilla? Con la patilla 6. Entonces, aquí, ahora enciendo luz amarilla, ¿verdad? Enciendo luz amarilla, espero un segundo, ahora aquí apago luz amarilla, entonces tengo que cambiar el 7 por un 6 porque estoy en la salida 6. Entonces aquí apago luz amarilla, espero un tiempo. Entonces, ¿qué hice con este bloque de programa? ¿Qué estoy haciendo aquí con este bloque de programa? Exactamente aquí, con este bloque, nosotros estamos, o sea, con este primero controlo
la luz roja, ¿verdad? Controlo la luz roja. Con este bloque estoy controlando la luz amarilla. La luz amarilla. ¿Cómo? Igual, primero enciendo la terminal 6, ¿verdad? En este caso, con Digital Write, y estoy poniendo la patilla 6 en High, me espero un segundo y después apago esta terminal con Low. Entonces aquí enciendo primero la luz roja, me espero un segundo, apago la luz roja, me espero un segundo, después enciendo la luz amarilla, me espero un segundo, apago la luz amarilla y me espero un segundo. ¿Qué nos queda ahorita? Ahorita nos queda controlar la luz verde, que es la salida 5. Entonces yo puedo volver a tomar aquí y volver a copiar este bloque de texto. Pero de nuevo teniendo cuidado, en este caso, ¿cuál es la salida que quiero controlar? La 5. Entonces controlamos el bloque 5, prendo el bloque 5, espero un segundo, apago el bloque 5, y espero un segundo. Entonces, de esta forma, con estos 3 bloques que yo tengo aquí, podemos, en este caso, aquí controlo la luz roja. Con este segundo bloque controlamos la luz amarilla. Y con este tercer bloque controlamos la luz verde. Y así construimos un semáforo rápidamente con los elementos que acabamos de ver de programación. Entonces, si nosotros corremos este circuito, lo que vamos a obtener sería que primero se debe encender la luz roja, un tiempo después la luz amarilla y un tiempo después la luz verde, y por último regresa la luz roja y ahí se queda rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde. Muy bien, para eso vamos a iniciar el simulador, y si ustedes ven, aquí tengo rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo y verde, rojo, amarillo, verde, y ahí seguiría sucesivamente. Si yo quiero variar los tiempos entre rojo, amarillo y verde, lo que tendría que venir es a variar precisamente estos tiempos que están aquí. Yo podría aumentar estos retrasos y hacer que el rojo dure más. Yo podría dejar, digamos, aquí el amarillo, y entonces de estos mismos tiempos, y entonces el amarillo tendría otra duración, y por último yo podría variar, digamos, y hacer que el verde dure más. Entonces vamos a hacer que esto ocurra. Para eso vamos a escribir, digamos, aquí 1500 microsegundos, que es un segundo y medio. 1500 microsegundos. Voy a dejar el amarillo en 800 para que sea más rápido, y después voy a regresar el verde a 1500 microsegundos. Entonces aquí lo que pasa es que con estos cambios que estoy haciendo aquí, con estos cambios que estamos haciendo aquí, lo que vamos a lograr es lo siguiente. Acá el rojo duraría segundo y medio prendido y segundo y medio apagado. El amarillo con 800 milisegundos duraría un poquito menos de un segundo encendido. Y por último, el verde duraría segundo y medio encendido y segundo y medio apagado, y ya después se repite el ciclo. Entonces vamos a activar nuestro simulador y podemos ver aquí, entonces se encendió el rojo, pasó al amarillo, pasa al verde, se enciende el rojo, vean que el amarillo dura un poco, se enciende el amarillo y pasa el verde. Normalmente la secuencia de rojo y verde duran más que el amarillo, y entonces así nosotros podríamos construir un semáforo rápidamente. Si tuviéramos esto alambrado y descargamos este código en el Arduino, este sería el resultado. Tendríamos funcionando un semáforo. De esta forma podemos ver cómo utilizar y darle una aplicación a lo que hemos aprendido el día de hoy. Fíjense ustedes que haciendo eso, ¿qué dijimos? Analizamos la parte de alimentación y vimos que nos concentramos en esta parte que son entradas y salidas. Recuerden que estas entradas y salidas son de carácter digital.
¿verdad? Son de carácter digital. Eso quiere decir que solo pueden tomar dos valores. Un 1, ¿verdad? Solo pueden tomar dos valores, 1 o 0. Y que el 1 equivale, ¿verdad? Que el 1 equivale a 5 voltios en corriente directa y el 0 equivale, obvio está, a 0 voltios en corriente directa. De esta forma yo puedo apagar o encender que alguna de estas entradas, de alguna de estas salidas u entradas. Cuando vimos aquí que cuando yo uso estas terminales las utilizo como salidas, entonces en esto implica que yo voy a poder aquí escribir, o sea, lo que se dice es que yo voy a poder escribir que un dato, y ese dato va a ser 5 voltios o 0 voltios, o sea, voy a poder sacar, por eso llaman salidas. A la hora de escribir quiere decir que por aquí yo saco un dato, o son 0 voltios o son 5 voltios. Aprovechando eso, nosotros podemos, por ejemplo, iluminar unos LED, que fue lo que hicimos precisamente con el primer programita que tuvimos. Tomamos y encendimos el LED número 3, ¿verdad? Encendimos y apagamos el LED número 3. Ahora, ¿cómo hicimos eso? Utilizando precisamente las sentencias de programación. En este caso, por ejemplo, la sentencia Digital Write. Recuerden ustedes que Digital Write lo que hace es precisamente decirle a este microcontrolador que está aquí, le dice, oiga señor, va a escribir en un pin que ya configuramos como salida. Ahora, ¿cómo configurábamos esos pines como salida? Con la instrucción pin mode, ¿verdad? Con la instrucción pin mode, ¿verdad? Pin mode. Recordándose que la M va con mayúscula, entonces con la instrucción pin mode nosotros le podíamos ir a este microcontrolador que el pin 3 es salida con pin mode y output. Ahora, una vez que ya haya hecho eso, ¿qué hacíamos nosotros? Con Digital Write, con high o con low, yo ponía aquí un 1 o un 0. Eso me permite apagar o encender el LED. Y por último, en este resumen, vemos que nosotros podemos tomar eso y darle una aplicación, y en este caso la aplicación fue diseñar un pequeño semáforo utilizando precisamente solo esos conceptos, el concepto de Digital Write, que era para escribir en la patilla que ya había configurado como salida, y Delay, que es un retraso, y que el número que va aquí está dado en milisegundos, Así vemos de que fácilmente nosotros podemos ir desarrollando aplicaciones muy interesantes con conceptos muy básicos. Fíjense que prácticamente aquí lo único que utilizamos nosotros fueron la instrucción de pin mode, ¿verdad? La instrucción de pin mode, en el void setup la instrucción de pin mode, y en el void loop la instrucción de Digital Write y Delay. O sea que con 3 o 4 instrucciones fuimos capaces de construir un semáforo. De esta forma llegamos a esta final de esta clase, donde vimos precisamente el uso de estos pines digitales del Arduino como salida. En la próxima clase vamos a ver estos pines digitales pero como entradas.